todo el panorama. Y nos enseñas a Ya estamos acá, muchísimas gracias, Pau. Ya estamos con la doctora Rosy Erdocia, pero antes de pasar al tema, mi queridísima Rosy, les voy a dar una información que es de la vacuna contra el virus del papiloma humano, programa de acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos. La Secretaría de Salud inicia este miércoles 15 de enero la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano. Se invita a madres de familia que lleven a sus hijas de entre 11 y 13 años a los centros de salud de la ciudad para que les apliquen esta importante defensa. Pues ahora sí, mi queridísima Rosy, hablando de salud, hablando de anticonceptivos para las adolescentes, ¿cómo estás? Bienvenida, exactamente. Claro que sí, muy buenos días, ¿cómo están? Muy y bien, vamos gracias. a hablar de un tema que me fascina porque además estamos tratando de hacer una prevención en toda la población, porque fíjate que el 64% de las mujeres en edad reproductiva entre 14 y 19 años Llevan una sexualidad activa. llevan una sexualidad activa y solo el 34% utiliza algún método anticonceptivo. 34%. Solo el 34%. ¿Estás hablando de la primera relación En la o a lo primera largo relación. de...? No, en la primera relación, hablando de adolescentes entre esa edad, entre 15 y 19 años. ¿Solo un tercio se cuida? Se cuida. Y la verdad es que además de que se cuida, no se sabe cuidar bien, no saben usar el método, no han tenido una consulta con alguien que les oriente, es porque el amigo les dijo, etcétera. Claro. Entonces, yo pienso que el tomar un anticonceptivo y tomar la decisión de que ya vas a tener una vida sexual activa, sí tienes que tener la adecuada información. Y qué importante que nuestros padres estén involucrados en eso, porque de repente a los papás como que les da pena, ¿no? Igual y hablar No saben de cómo sexualidad. entrar en ese tema. Exactamente. Y qué importante si a nosotros a lo mejor nos da pena, pues acercarnos con un doctor. Fíjate que ya en la consulta mucho está pasando que las chicas ahora sí se preocupan un poco por ellas mismas y llegan a la consulta y te preguntan, voy a tener relaciones sexuales, ¿cómo me puedo cuidar? Y créanme que esto habla muy bien de las niñas. De la seguridad. De la Claro. seguridad, pero también de que los padres Inculquen. una persona que no sean los mismos padres, les hable de sexualidad, les hable también y les diga cómo cuidarse, porque no es solo para el embarazo. De 100 mujeres que tienen relaciones, no se van a embarazar las 100, pero sí pueden tener Otro tipo de una enfermedades. infección de transmisión sexual. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la enfermedad de transmisión sexual, ahí sí la pescas porque la pescas con el galán. Sí, sí. Ahora, retomando este tema de quién te debe dar la información, quién te tiene que tener bien preparado como adolescente, yo creo que es un trabajo conjunto, pero te debes de acercar al doctor, te debes de acercar a papá o mamá. Si nos están viendo adolescentes, ¿cuál debe de ser el tip para llevar una información un poco más integral? Mira, yo creo que todos los adolescentes en esta época ya conocen el tema anticoncepción, ya todos te dicen el condón, de chiquito te hablan de muchos anticonceptivos, pero el día que te toque estar ya en ese momento, no saben ni cómo hacerlo, ni cómo ponérselo, etcétera. No puedes ni pensar. Exacto, sí tienes que tener a alguien que te eche una mano y que te oriente. Deben de ser de inicio los padres, hablar de sexualidad con sus toda hijos, naturalidad. con naturalidad, porque además ahorita ya en esta época de verdad ellos saben más que los papás. Eso sí me ha tocado verlo. El acceso a la información de hoy no es hace 20 años. No, no es hace 20 años y creo que sí debe de ser importante que los papás hablen con ellos. Si los papás no quisieran hablar con ellos, entonces que consulten a un ginecólogo, a su doctor de cabecera, exactamente. Oye, Rosy, yo lo que te quería decir, es súper importante que los adolescentes, ya aunque sea la primera vez que lo hagan, sepan que pueden quedar contagiados de alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, qué importante es usar el preservativo y aparte un método anticonceptivo. Un adolescente que está iniciando vida sexual, ¿cuál es el mejor anticonceptivo, el más recomendable? Mira, los anticonceptivos en adolescentes, obviamente tú como padre no quisieras que ya tomara pastillas, que se pusiera un dispositivo, etcétera. Pero hay muchos tipos de anticonceptivos que sí se pueden usar en adolescentes. Cuando la niña empieza a tener sus menstruaciones, pasan más o menos 2 años en regularizarse esas menstruaciones porque todavía no hay una ovulación. A los 2 años de que ya entonces se hace una ovulación repetitiva y el ovario ya maduró más, entonces ya se pueden utilizar pastillas. En los adolescentes sí se deben utilizar hormonales, orales, inyectables o el dispositivo intrauterino. Antes decían, es que el dispositivo no, porque no ha tenido bebés, etcétera.
ha cambiado un poquito este concepto porque los anticonceptivos de hoy ya son totalmente diferentes, hay unos que son inertes, otros que sí tienen alguna hormona, pero si tú consultas a tu ginecólogo, ¿qué vas a preferir? ¿Que tu hijo de verdad se esté cuidando? Llegan muchas chiquitas que no supieron ni cómo, ni cuándo, con embarazos. La mortalidad materna. ¿A cuántas niñas les pasará la primera vez? Claro. La primera quedan embarazadas. Y te espantas y dices, ¿qué pasa, no? Y a los 13, 14 años. Y la mortalidad materna es mucho más elevada en niñas entre 14 años y adolescentes hasta los 19, es el doble o el triple que en edad de 23 a 28 años. Ok. Es muy... Doctora Rosy, regresando a la parte prevención, un papá, ¿cómo generar esta plática de confianza, de total naturalidad, de amigos que se debe tener para llevar una relación sana de padre e hijo, de confianza, y para que tu chiquito tengas la seguridad de que puede llevar una sexualidad sana? ¿Cómo hacer ese acercamiento? Mira, es muy yo creo difícil. que es muy difícil en el sentido de que primero tienes que tener obviamente una familia un poquito bien Unida. integrada. Por supuesto. Pero bueno, en este México y en este mundo no todos difícil estamos hoy en día. unidos pero sí tienes que hablar con ellos. Si eres un papá cariñoso, etcétera, no te tienes que sentar y echar el sermón ahí de mira, es que fíjate. De No, amigo. De amigo, de decir, si ya, además, por favor, como padres te das cuenta, el hijo crece, el hijo pregunta, el hijo sale, el hijo regresa más tarde. Entonces, sí puedes decirle, ¿sabes qué? Tienes que cuidarte, tienes que hacer esto por tu persona. Por tu persona. Oye, Rosy, ¿nos podrías facilitar tu teléfono, Claro tu que correo sí. para alguna duda de la gente que nos está viendo? Claro que sí, es el 26 15 47 99 y con mucho gusto agenden una cita y claro que sí les platicamos de todo esto. Ay, sí, un poquito de asesoría para que ya no haya dudas y se pueda vivir una sexualidad plena desde Exacto. una edad corta, ¿no? Tomar Si es que ya- tomar de decisiones aceptar y adecuadas. conocer consecuencias. Las Interesante. consecuencias son severas, entonces abusados. Qué Vivir una interesante, sexualidad sana, feliz. Informada. Exactamente, sin consecuencias. Doctora, ¿el tema de mañana? El tema del próximo martes, Próximo. te lo digo, el de mañana es labio y paladar hendido. Exactamente. Y luego vemos el Y tuyo. luego vemos Va a ser el un del- placer, el mío. como siempre, Claro que tenerte sí. por acá. Muchísimas Claro que sí. gracias, Rosy. Familia No, al Capital, contrario. no se muevan de sus lugares, tenemos un programón. ¿Quieres saber qué sigue? Con Oret.